Como ustedes saben, pues el día de hoy nuestro primer tema tiene que ver con la cuestión de la norma oficial mexicana del expediente clínico. Y pensamos que este tema es sumamente importante porque pues un buen número de psicólogos y psicólogas trabajan el tema trabajan en el campo de la psicología clínica, en el campo de la psicología de la salud, eh, inclusive podría aplicar tal vez hasta para tanatología. Y en muchas ocasiones, por el trabajo, por las exigencias de tiempo, pues a veces no se da tiempo para integrar debidamente el expediente de las personas que se atienden, ¿sí? Y bueno, precisamente por eso hoy de entrada quise tomar el principio 7, legalidad del Código Ético de las y los psicólogos mexicanos de la Federación Nacional de Psicólogos de México, que nos dice, los profesionales de la psicología demostrarán respeto por las leyes y reglamentos sociales y las expectativas morales de la comunidad en que trabajan. Se mantendrán informados de las posiciones legales vigentes y nuevas referentes a su ejercicio profesional. Apoyarán y promoverán la modificación de las leyes y reglamentos sociales, buscando siempre el beneficio e interés de la comunidad y de los profesionales de la psicología. Bueno, precisamente quise rescatar este principio ético de legalidad porque, bueno, nos guste o no nos guste, haya tiempo o no, habrá que hacérselo para cumplir con estos lineamientos de la norma oficial mexicana del expediente clínico, que si bien en su aspecto más amplio, pues está orientado a la medicina, pero que también obviamente nos toca como profesionales de la salud, pues atender y cumplir. Por ello, esta tarde, pues hemos invitado y le agradezco mucho haber aceptado a nuestro compañero, el maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, a quien hace tiempo lo tenía a 20 metros de mi casa y ahora nos divide las distancias más de 500 kilómetros, ¿no? Pero bueno, hoy como hermano tengo la oportunidad de verlo por aquí, por el Zoom, y él nos va a hablar de la norma oficial mexicana del expediente clínico, sus lineamientos para la práctica profesional de la psicología en el campo de la salud. Eh, el maestro Francisco Gutiérrez, para quienes no lo conocen en toda su trayectoria, es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene 2 maestrías, es maestro en ciencias de la salud pública por la Universidad de Guadalajara y también en criminología, criminalística e investigación criminal por el Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es profesor titular B de tiempo completo del Departamento de Psicología Básica del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Fue director fundador del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Departamento de Psicología Básica del CUCS de la UDG. También fue jefe del departamento, de ese mismo departamento de Psicología Básica. Él fue consultor externo de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en el programa de análisis de situación de la salud en las Américas. Es perito en psicología avalado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Fue presidente del Consejo Directivo y también director de la División Profesional de Psicología Forense del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco AC. Fue miembro fundador de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Participó en los trabajos de atención a las personas lesionadas, sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fue director fundador del Centro de Intervención en Crisis de la Subsecretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado, en coordinación con el Departamento de Clínicas de Salud Mental de la Universidad de Guadalajara, del OPD Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan Menchaca, y de los servicios médicos municipales del H Ayuntamiento de Guadalajara, Cruz Verde, Dr. Mario Rivas Sousa. Fue director fundador del Servicio de Intervención en Crisis de SALME, del Gobierno del Estado de Jalisco. También tiene una muy consistente
trayectoria como productor y conductor de programas televisivos en materias de psicología por 12 años en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado y en televisión local, Megacable y Telecable de Zapopan. Es instructor o ha sido instructor de cursos de actualización y capacitación en psicología a nivel nacional e internacional. Es director de Contacto Consultores, Sociedad Civil. Cuenta con un doctorado honoris causa por la Academia de Peritos en Ciencias Forenses. Es evaluador del Consejo Nacional para la Certificación Profesional en Psicología. Es miembro fundador y ex coordinador general del Grupo Nacional de Trabajo de Psicología y Seguridad Ciudadana de la MEP. Es conferencista y tallerista y ponente en congresos locales, nacionales e internacionales. Y actualmente es el comisionado nacional de salud mental y adicciones del Gobierno de México. Pues como verán ustedes, una muy consistente y larga trayectoria profesional y académica del maestro Francisco Gutiérrez. Y bueno, yo le agradezco haber aceptado la invitación. Bienvenido, Paco, y adelante. Bueno, al hablar de la norma oficial mexicana, la NOM 04 de la Secretaría de Salud, es una norma que empezó a trabajarse a partir del 2010 y se concretó a través del diario oficial de la Federación, a partir de la aceptación del Comité de Normalización del entonces Consejo de Salubridad. En este sentido, la norma oficial mexicana en su contenido tiene varios capítulos en donde se habla del objetivo, el campo de aplicación, las generalidades, el expediente de consulta y el reporte de personal profesional técnico y técnico. La norma oficial mexicana establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Vamos a ir revisando cómo a lo largo de esta norma oficial mexicana, si ustedes se van a ir dando cuenta, tiene que ver mucho, si bien es cierto, hace alusión a las diferentes carreras o a los diferentes profesionales de la salud, particularmente enfatiza en un expediente clínico de índole médica. En el campo de aplicación, esta norma es de observancia obligatoria para todo el personal del área de la salud, así como los establecimientos prestadores de servicio de atención médica de los sectores público, social y privado, incluido en esto cualquier tipo de consultorio. Es de hacerles observar que no solamente la norma oficial mexicana 04 establece como una responsabilidad para los profesionales de la salud el poder tener un expediente clínico, sino que además de ese expediente clínico, la Secretaría de Salud está pidiendo a los diferentes prestadores de servicio el que ellos, sobre todo si son instituciones públicas, que puedan llegar a reportar toda la productividad de los diferentes tipos de servicios, llámese trabajo social, llámese enfermería, llámese psicología o la propia área médica. Actualmente se tiene un conflicto importante porque si alguien trabaja en el sector público, ellos tienen que estar registrando toda su productividad a través de dos plataformas. La primera de ellas se llamaba CISECA y la segunda de ellas era una plataforma conocida con el nombre de Simba, y que un profesional tenía que estar capturando en las dos plataformas para que esto se reflejara en las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología. Hoy se está haciendo un esfuerzo por unificar estas plataformas para que los profesionales tengan un criterio homologado de cómo reportar la productividad.
La norma oficial mexicana 004 hace referencia a otras normas oficiales mexicanas en salud, pero que muchas de ellas hacen alusión a servicios especializados en medicina, llámese infectología, llámese cancerología, llámese enfermedades respiratorias, y solo hace alusión a algunas que se vinculan con psicología, con la atención a la violencia intrafamiliar. Hace un listado de otras normas oficiales mexicanas y que nosotros podríamos en este sentido actualizar a otras normas que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con los espacios de salud mental, como puede ser la construcción de espacios no solamente de problemas psiquiátricos, sino también psicológicos o incluso de otras condiciones de salud mental que no son considerados como trastornos, pero que igual requieren atención y tratamiento. En esta norma oficial mexicana se tiene un glosario. Toda norma oficial debe de unificar los criterios bajo los cuales van a partir y donde se dan definiciones como atención, cuál es la atención médica, el consentimiento informado, qué se entiende por establecimientos clínicos, qué se entiende por expediente clínico, por paciente, que aquí ya también se tiene que empezar a cambiar las discursivas, que ya a partir de la reforma del 2022 en la Secretaría de Salud, en la Ley General de Salud, ya nos lleva hacia utilizar otros elementos discursivos para referir las diferentes condiciones de salud mental. Y entre ellos ya deja de ser considerado como paciente, y ahora, por ejemplo, en el caso de AMEP, o en algún momento los servicios de psicología, la comunidad del Colegio de Psicólogos, ya habían homologado este criterio en utilizar el concepto de consultante o usuario de los servicios de salud mental. En este apartado de definiciones se tiene el concepto de hospitalización, interconsulta, cuando se genera un sistema de referencia y contrarreferencia, entendiendo cuando, por ejemplo, un paciente, un usuario, un consultante puede requerir una intervención multiprofesional, o que puede ser en varios establecimientos y que en muchos casos no se llega a tener un seguimiento de si esta persona fue atendida o no, o con qué calidad. Hoy día resulta bastante importante tener un sistema de referencia y contrarreferencia. La norma oficial mexicana del expediente clínico habla de algunos de los apartados donde, por ejemplo, obliga que se tengan los datos de identificación. Todos sabemos que, por ejemplo, en los servicios de salud mental, un elemento muy importante tiene que ver con los lineamientos de los códigos éticos, tanto el de la FENAPSIME como han sido otros códigos, que el de la Sociedad Mexicana de Psicología, donde se habla de la confidencialidad, que en breve también hablaré de las discusiones que se han dado en torno a cuándo yo puedo ampararme bajo el secreto profesional y cuándo en la consulta puedo tener situaciones o casos que refieren notificación inmediata, toda vez que se puede llegar a suponer la comisión de un posible delito. Hay algunas personas que cuesta, por ejemplo, ahora que estamos haciendo impulsando la tercera fase de la campaña de prevención del suicidio, acabamos de tener un encuentro en el estado de Quintana Roo con todos los comisionados estatales de salud mental y adicciones. En algunos estados nos reportan que en el propio expediente no se pone que la persona tenía ideación o tentativa suicida, por miedo a que si lo llega a consumar, ellos vayan a verse envueltos en una cuestión legal
y que por esta razón prefieren ponerlo como otras causas, y esto también se refiere a los certificados de defunción, donde no aparece como una muerte violenta, sea suicidio, homicidio o accidente, que todos ellos requieren un proceso de averiguación previa. En el expediente clínico que se maneja aquí en esta norma oficial, habla de la vigencia, que ahorita voy a profundizar un poco más, así como cuando se trata de algunos asuntos legales. El personal de salud deberá hacer registros, anotaciones y, en su caso, anexar constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Es decir, un expediente clínico, por un lado, respecto a los consultantes, te podrán proporcionar estudios de imagen, tomografías axiales computarizadas, podrán anexar algunos exámenes de química sanguínea, podrán anexar la interconsulta médica y cuándo fue referido a un servicio de salud mental. Pero también el personal tiene que empezar a tener, a que incluir cuando así se le requiera, certificaciones correspondientes, no solamente a la gestión de los expedientes clínicos, sino también a la notificación de los mismos. Claro, en la clínica privada hay ciertas consideraciones ya particulares. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución. Si se trabaja para una institución pública, pues todos estos archivos debidamente requisitados, donde incluso se tienen algunos formatos para poder ir reportando número de oficio, que ya también hay un sistema federal para poder hacer el manejo de la gestión de tanto de oficios de entrada, de salida, como del uso de expedientes, y que el prestador de servicio, de los servicios médicos que genera estos expedientes, tiene la obligación de resguardar, de proteger, incluso la propia institución tendrá que tener en estas medidas de protección de la información, de acuerdo a la ley que obliga a poder cuidar los datos personales en posesión de particulares. Deberán de comprobar incluso, si se tienen medios automatizados, el uso de cortafuegos, antivirus o algunos otros aplicaciones tecnológicas para proteger la información. El paciente, en tanto aportante de la información y beneficiario de la atención, tiene derechos de titularidad sobre toda la información que esté alrededor de su salud, así como para la protección de la confidencialidad de los datos, y en términos de esta norma y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Sabemos que existen los llamados derechos ARCO, que más adelante les voy a mencionar, donde toda persona tiene derecho a solicitar el acceso, la modificación, el retiro de información que corresponda a los datos que haya proporcionado, ¿sí? Sin embargo, así como también esta persona tiene el derecho a la protección de datos personales en posición de particulares, también es cierto que él está sujeto a que, si dentro del proceso que está recibiendo de atención médica, si ustedes se dan cuenta, todo el lenguaje de la norma oficial mexicana habla de la atención médica. Esporádicamente, en un par de renglones, habla de los servicios de enfermería, de los servicios de psicología, pero todo va encaminado a la atención médica. De ahí el que resulta de vital importancia o hacer una actualización
de esta norma oficial mexicana, donde se tenga datos del expediente de servicios de salud mental y adicciones, o el que sería ya específicamente una norma específica con un enfoque diferente. En estas consideraciones dice, por tratarse de documentos elaborados en interés y beneficio del paciente, deberán de ser conservados por un periodo mínimo de 5 años. Hoy también hay un sistema de gestión de archivo donde el archivo muerto debe estar también salvaguardado en un lugar seco, en un lugar que no esté a la intemperie, un lugar donde sea de fácil acceso, buscar cualquier tipo de expediente, que hoy día lo que se está buscando es tener el uso del expediente electrónico, pero que no se han terminado de poner de acuerdo para ver cuáles son los datos o campos necesarios para un expediente electrónico. Este periodo de 5 años se debe ser contado a partir de la fecha de la última consulta o acto médico. Los profesionales de la salud están obligados a proporcionar información verbal al paciente a quien ejerza la patria potestad, la tutela, se trate de un representante legal, familiares o autoridades competentes. Debo de señalar que también vienen modificaciones importantes para lo que antes era declarada una persona inimputable y donde se le retiraba el derecho de poder hablar de la capacidad jurídica que tiene este sujeto. Hoy día, aun cuando la persona esté en el curso de un padecimiento psiquiátrico, tiene todo el derecho de abonar a lo que será su tratamiento. Cuando se requiere un resumen clínico u otras constancias del expediente, debe de ser solicitado por escrito. Esto permitirá ver, gestionar, verificar cuándo fue solicitado esta información y cuándo se está dando respuesta. Es importante señalar que las notas en el expediente deben de ser utilizadas en un lenguaje técnico. Yo aquí le pondría, en lugar de técnico médico, sería en un lenguaje técnico profesional. No debe de llevar abreviaturas, debe utilizar letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras, y debe de conservarse en buen estado. Esto sabemos que muchos de los expedientes clínicos que se levantaban a mano no cumplen con estas características. Hemos podido ver en algunas instituciones donde hay expedientes clínicos con manchas del desayuno del personal, donde ha pasado una rueda de bicicleta por arriba del expediente y que a veces no se tiene el más mínimo cuidado sobre el uso de estos expedientes. De manera optativa se pueden utilizar medios electrónicos, magnéticos, medios electrónicos, por ejemplo, hoy día ya se tienen formatos donde se van llenando, se pueden tener grabaciones, ya existen grabadoras reporteras digitales que a través de un OCR toda la información de audio puede ser ahora ya trasladada a un procesador de palabras. Ya no hay ni siquiera que transcribir aquellas largas grabaciones que se tenían anteriormente. Ya hay el uso de algunos medios electrónicos ópticos. Hasta hace muy poco todos los anteojos, por ejemplo, de la marca Ray-Ban, pues tenían solamente acceso al audio en los propios lentes. Ahora ya vienen los lentes Google con inteligencia artificial, donde ya tienen acceso a grabar video, a poder escanear documentos, a poder grabar el audio de lo que están escuchando, y todo controlado a través de estos lentes
que están vinculados al celular de la persona. Es muy importante también señalar que ya actualmente, pues también los expedientes pueden llegar a ser alterados a través de la inteligencia artificial, pero que también, bueno, hay dictaminación pericial acerca de documentos cuestionables donde alguna fotografía fue alterada o alguna grabación de voz, aun cuando utilicen el mismo tono de voz del consultante, se puede ver cuando esta voz fue editada. Todas las notas en el expediente clínico deben de contener fecha, hora y nombre completo de quien elabora el expediente, así como la firma autógrafa electrónica o digital. Es decir, puede ser firmado sobre el papel o insertar una firma electrónica según sea el caso. Estas dos últimas, la electrónica y la digital, se sujetarán a las disposiciones jurídicas aplicables, porque luego también hay consideraciones por parte de los estados. Los prestadores de servicios de atención médica de los establecimientos de carácter público, social y privado están obligados a integrar y conservar el expediente clínico. Todos los establecimientos serán solidariamente responsables respecto del cumplimiento de esta obligación. Sabemos que tenemos que trabajar mucho en la profesionalización de todos aquellos prestadores de servicios de salud mental o de otras áreas, incluyendo las áreas médicas, a veces en el manejo ético de la información. Nos ha tocado ver personas que saliendo del cubículo, del consultorio, donde todavía no se ha retirado ni siquiera el consultante y ya se está socializando la información a manera de queja, a manera de un caso que pueda ser un tanto atípico o que simplemente se toma como elemento de conversación. Todos los establecimientos están obligados a que sea cuidada esta información y que se maneje de manera solidariamente responsable. Todos los expedientes deberán tener datos como el nombre, el domicilio, la procedencia institucional, la razón social, si es que viene de alguna otra institución privada. Estos serían los datos que corresponden al establecimiento, perdón, me adelanté. Ahí es al establecimiento, el nombre de la institución, su domicilio, su razón social. En cambio, en cuanto al consultante, es el nombre, el sexo, la edad, el domicilio. Sabemos que muchos expedientes clínicos incluyen una descripción impresionista del sujeto. Muchos expedientes clínicos hacen una descripción bastante improvisada, a veces insultante, a veces no utilizando el lenguaje técnico profesional. Por ejemplo, es una persona chaparrita, gordita, está medio calva, o es una persona que se veía angustiada. Cuando no dan una descripción sin utilizar elementos subjetivos, ya existen manuales que las universidades hemos estado proporcionando a través de las academias de evaluación y diagnóstico psicológico, donde se hagan descripciones de la media filiación, aunque sea muy breve, se tengan los elementos generales. Ya para dictámenes periciales, bueno, será con mayor detenimiento, ¿no? Pero no utilizar diminutivos, no utilizar abreviaturas, no utilizar adjetivos calificativos, más bien describir, en lugar de decir que estaba ansiosa la persona, movía constantemente brazos y piernas, o describir los gestos faciales, la postura encorvada, la variabilidad del estado de ánimo, entre algunas otras cosas.
La norma oficial mexicana 04 es de observancia obligatoria, como ya habíamos dicho, para los diferentes prestadores de servicios de atención médica y que debe de estar vinculada con los principios éticos de las y los profesionales de la psicología. En México, los derechos ARCO son un conjunto de derechos que permiten a las personas controlar sus datos personales. ARCO son las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos permiten a los individuos solicitar, modificar, eliminar o impedir el tratamiento de sus datos personales por parte de terceros. Pero también estos elementos deben ajustarse a los principios éticos. Ya el maestro Pepe hablaba del principio de legalidad. Aquí tenemos que hablar del principio de confidencialidad, de la integridad y del compromiso profesional y científico, de los estándares de competencia y calidad, donde hoy los servicios deben de estar caracterizados por un respeto y defensa de los derechos humanos, servicios inclusivos, no discriminatorios y que puedan tener perspectiva de género, perspectiva de infancia, adolescencia o de niños, niñas y adolescentes, criterios de responsabilidad y de sustentabilidad. Para el caso de los expedientes de atención psicológica, este es en el punto 5.16, el único apartado donde habla de la atención psicológica y habla de los paramédicos, de los paraprofesionales, del personal técnico que auxilia al personal de medicina y habla para el caso de expedientes de atención psicológica, nutrición o similares que se integren en un establecimiento de atención médica ambulatorio independiente o no ligado a un ámbito hospitalario, la historia clínica como las notas de evolución se ajustarán a la naturaleza de los servicios prestados, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. ¿Sí? El expediente clínico en consulta general y de especialidad, antes de irnos a los hospitales generales o niveles de atención primero, segundo y tercer nivel, el concepto de expediente clínico hace alusión al conjunto de informaciones y datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimientos para la atención médica, ya sea público, social o privado. En este aspecto, el expediente clínico incluye un interrogatorio que sabemos que en el caso de la atención en salud mental o la atención psicológica, pues se va haciendo una entrevista semiestructurada donde se pretende que la persona pueda hablar libremente, que se pueda utilizar discrecionalmente el uso del parafraseo, pero que no se dé una conducción extrema de toda la entrevista, sino esta se vuelve justamente en un interrogatorio. En el caso de psicología, nosotros no integramos nada de exploración física, salvo que en alguna persona que tenga alguna cuestión de especialidad en neuropsicología, puede hacer observaciones si hay temblor oscilatorio fino, si hay debilitamiento de la musculatura de la cara, pero no estamos haciendo exploración. En todo caso, hay algunos exámenes de screening psicológico o de pruebas de tamizaje rápido en neuropsicología, donde a lo mejor los ponemos a saltar en un pie, en poder hacer la oposición de dedos o que muevan sus manos, caminen hacia adelante o hacia atrás, pero en ningún momento hacemos una palpación o muchas menos ver si hay crepitación ósea. Se incluye diagnóstico, pronóstico y terapéutica. En el caso del diagnóstico,
En el caso de salud mental, no todos los enfoques terapéuticos están utilizando los sistemas de clasificación internacional. Sin embargo, bueno, la tendencia es que se utilice las categorías, al menos en lo que se está manejando en las plataformas, que ahora será CISESMA, toda vez que ahora es el sistema en salud mental y adicciones, pues que se tenga el diagnóstico, no diagnósticos que luego los sacamos de la manga, donde se habla del síndrome de Wendy, de Peter Pan, el síndrome del alejamiento, de la estructura compleja, es decir, categorías que no tenemos la certeza si estamos hablando de lo mismo o no. Pronóstico también puede ser muy incierto en psicología porque puede haber recaídas, hay procesos, por ejemplo, de duelo, que una etapa de aniversario puede llegar a derrumbar parte del avance que se había tenido en el manejo de un duelo terapéutico. Y bueno, terapéutica también, algunos investigadores italianos que estuvieron en el CUCS hablaban de que independientemente del enfoque terapéutico, los resultados deberían de ser los mismos si se tiene un método apegado a evidencia científica. En el expediente clínico de la norma oficial mexicana se incluyen notas de evolución o de interconsulta. Las notas de evolución, ustedes saben que muchas de las áreas hospitalarias, ya sea hospitales generales, hospitales de especialidad, pues ya también pueden hablar cómo reaccionó el paciente ante cierto apoyo farmacológico o si se dio una interconsulta a otro servicio, como puede ser nutrición, como puede ser geriatría, etcétera. El expediente clínico incluye escritos, gráficos, estudios de imagen, estudios electrónicos, magnéticos y ópticos. De las notas médicas en urgencias, también hay toda una serie de requisitos y el médico deberá plasmar fecha y hora en que se otorga el servicio, signos vitales, motivo de la atención, la exploración física y el estado mental en su caso, diagnósticos, tratamiento, pronóstico, así como también las notas médicas de hospitalización. La historia clínica debe elaborar el personal médico y otros profesionales del área de la salud de acuerdo con las necesidades específicas de información. En algunas fichas de identificación, hoy se incluye el grupo étnico, tendríamos que incluir en los expedientes el tipo de lengua materna en la que creció el sujeto. Acabamos de estar en Oaxaca, donde hay 570 municipios y de los cuales 450 se siguen rigiendo por usos y costumbres y donde tienen alrededor de 12 lenguas indígenas de estos pueblos originarios, ¿no? Y que, bueno, también se tiene que tomar como referencia. Antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales, patológicos o no patológicos, padecimiento actual. Ustedes recuerdan que tanto la guía latinoamericana para el diagnóstico psiquiátrico, así como las recientes versiones del DSM, que ahorita están las 5TR, tienen apartados que tienen que ver con diagnósticos relacionados con la cultura o los elementos que, por ejemplo, en otras épocas nos tocó el susto, el empacho o algunos otros que, por ejemplo, en pueblos sudamericanos se maneja como AMOC o algunas otras categorías diagnósticas. Aquí es donde les hablaba del hábitus exterior, el estado de higiene y aliño, la media filiación, una descripción impresionista que tiene que ver con su actitud a lo largo de todo el estudio. Los resultados de los estudios, en el caso de psicología, se utilizaron inventarios,
inventarios estructurados o estandarizados, guías, autorreportes, test, cuestionarios, y que, bueno, se tengan los resultados de los mismos. Hay consideraciones especiales cuando ya se trata de un dictamen en psicología. El consentimiento informado tiene que ver con una intervención autorizada, con un criterio de acudir voluntariamente y donde la persona se da por enterada de los riesgos y beneficios. Todo servicio de salud debe tener el principio de beneficencia y no de maleficencia, es decir, que no vaya a generar un daño en términos de estar buscando el apoyo hacia un padecimiento exteriorizado, ¿no? Las cartas de consentimiento son muchas y muy variadas. Estamos buscando que al menos hoy se tenga un formato de consentimiento informado que se impulse en todo el sector salud, dependiendo el área de especialización, pero lleva el nombre de la institución, la denominación social del establecimiento, el título, el lugar en que se emite, cuáles son las características del acto autorizado, si solo se está autorizando para una evaluación y no para un tratamiento, si solo es para tratamiento clínico y no con fines de investigación, el nombre completo del paciente, su estado de salud, si el estado de salud se lo permite, podrá estar firmando o no firmando el consentimiento. Los testigos, si es que hay algún testigo, los eventos mínimos que requieren en este expediente clínico, en este expediente, es ingresos hospitalarios, cirugías, anestesia, salpingoclasia y vasectomía, donación de órganos, investigación clínica en seres humanos, necropsias, procedimientos diagnósticos, cualquier procedimiento que entrañe mutilación. Si se fijan, todos van encaminados en su gran mayoría a aspectos médicos. ¿Cuáles serían los eventos mínimos que requieren consentimiento informado en psicología? Procesos de evaluación, procesos de aplicación de técnicas como el biofeedback o algunas técnicas ya actualmente más revolucionadas que se les aclare dependiendo de su nivel cultural, de su nivel de entendimiento, del lenguaje o de su formación escolar, que quede muy claro cuál es el tipo de tratamiento, ¿no? A grandes rasgos, esta pretende ser el expediente clínico, a reserva de tener algunas preguntas que ustedes quieran realizar. Bueno, hago la siguiente consideración. Se tiene que tener o se tiene que trabajar en un expediente en salud mental. Se tiene que trabajar en campos que ya incluyan diferentes formas de tratamiento. En psicología ustedes estarán de acuerdo conmigo que no solamente se redactan expedientes en el ámbito clínico, sino en el ámbito laboral o en el ámbito social, diagnósticos comunitarios, ¿sí? Sino que también tenemos reconocidos por ANUYES 252 enfoques en psicología, muchos apegados a técnicas, pues apegadas a metodología científica y otras no tanto, ¿no? Lo que les quería comentar el día de hoy es que desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones acabamos de integrar una iniciativa para poder hacer modificaciones a la norma oficial mexicana 04. Ya hemos estado trabajando en la modificación de la norma 028 que regula los aspectos de atención en adicciones. Estamos haciendo una modificación a la 025 que tiene que ver con la modificación a los aspectos de atención en salud mental y estaríamos proponiendo en la 04 que también tiene que ver con el expediente clínico.
Espero estarles informando a través de AMEP, a través del maestro Pepe, qué cosas o qué programas estamos impulsando para que ustedes sepan lo que se está haciendo desde la CONASAMA. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias y buenas tardes. No sé, maestro Pepe, si haya preguntas o no. Sí, pues yo pienso que podría, tenemos unos minutos para ver si hay preguntas de los compañeros, de las compañeras. Por ejemplo, ahí hay algunas veces que me han comentado que cuánto tiempo se tiene que guardar el expediente. Ya se dijo que 5 años de la última consulta, pero también, por ejemplo, hay que considerar que luego a veces por ejemplo, deja de asistir el paciente, 6 meses, un año, y luego se vuelve a presentar. Entonces, aquí sería tener el expediente en el archivo muerto o tenerlo en un lugar hasta cierto tiempo para pasarlo a archivo muerto. ¿Cuál podría ser una recomendación? La recomendación, al menos lo que se hace es que los 2 primeros años se tenga como en archivo general y después de los 2 años hasta los 5 se tenga en archivo muerto. Pero ya la recomendación actualmente es que es más fácil, además de que se tengan estas cajas, sí sería muy recomendable que se tenga a la mejor como escaneado el expediente clínico, porque esto nos permite, por ejemplo, en el caso de dictámenes periciales, ha habido casos que después de 5 años vuelven y hacen alusión al estudio que se le hizo 5 hasta 10 años atrás y que para los profesionales, teniendo su archivo electrónico, pues esto le da mejor acceso, pero por obligación en impreso hasta 5 años. Ok. También otro planteamiento que he escuchado tanto a nivel profesional como académico en los debates universitarios era si sería o sea, se planteaba que sería muy recomendable que considerando al menos una serie de enfoques serios en cuestión de atención en salud mental, pudiera como definirse como un formato general, para que precisamente no, ya mencionabas algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, algunos enfoques terapéuticos dicen que no quieren patologizar y por lo tanto no se adecúan a una guía, a un manual de diagnóstico y que lo omiten, ¿no? Pero resulta que si entendemos el espíritu del expediente clínico, se supone que sí es muy importante tener criterios generales para ubicar, caracterizar a la persona que está requiriendo el servicio, ¿no? Y lo mismo, ya mencionabas algo, que el expediente psicológico, pues puede tener muchas implicaciones, no nomás en el campo de la salud, inclusive yo creo que mencionabas el comunitario y laboral, pero por ejemplo en el educativo, los que son orientadores educativos o tutores, aunque tutores va más a lo académico y tiene que ver con la cuestión disciplinar, pero por ejemplo, sí los orientadores educativos, que sería más tipo psicólogo educativo, a lo mejor sí también habría que hacer esas consideraciones, ¿no? Yo propondría, maestro Pepe, si en algún momento desde la MEP pudiéramos hacer o retomar aquellas mesas de trabajo que se habían estado haciendo y que podríamos considerar qué elementos actuales debería de llevar un expediente clínico para no ponerlo solo psicológico, podríamos ponerlo en términos de salud mental, ¿sí? Tomando en cuenta que, bueno, ahora hay un nuevo modelo más comunitario y que podría tener mayor apertura a no solamente considerar
los enfoques tradicionales. Entonces, en algún momento, y sería cuestión, AMEP es un organismo nacional, es un organismo que no tiene fines de lucro, que podríamos organizar un foro que nos lleve hacia tener elementos para que los elementos que nosotros propongamos al comité de normalización, que son los que aprueban estas normas oficiales mexicanas, pues vaya avalado por mucho del trabajo de los profesionales de la psicología o de la salud mental en general, ¿no? Entonces, a lo mejor Ok, podríamos organizar un foro, y que después se replique a nivel nacional. claro. Sí, de hecho, inclusive ahorita que tocas ese tema, me parece que es sumamente importante. Yo cuando he trabajado otras normas, por ejemplo, el consultorio, la norma oficial mexicana del consultorio, que también está orientado principalmente a la cuestión médica, aborda algunos aspectos para los psicológicos, pero así hay otros, ¿no? Otras normas oficiales mexicanas. En la administración federal pasada, cuando estaba de secretario de salud el doctor Jorge Alcocer, precisamente desde AMEP le hicimos llegar una propuesta que para la actualización o para la elaboración de nuevas normas oficiales mexicanas en el campo de la salud que nos tomaran en cuenta. Porque, por ejemplo, una cosa que es sumamente notoria es que en todas las normas oficiales que he revisado que tengan que ver con las de salud, los psicólogos nunca aparecieron, ¿no? Aparece la Academia Mexicana de Pediatría, aparece hasta los hospitales, la Asociación Mexicana de Hospitales y distintas instancias de los médicos ahí participan, pero los psicólogos no. Entonces yo creo que sí va a ser muy importante y yo creo que lo podemos retomar, hacer la propuesta que se nos considere. Y sí, de hecho, también vamos a reactivar lo que iniciamos de la calidad de los servicios profesionales, porque uno tenía que ver pues con la calidad de los servicios de evaluación psicológica, ¿no? Que ahí, por ejemplo, para nosotros precisamente una de las razones por las que dimos por concluido el convenio que teníamos con el DIF Jalisco es que nunca hubo la disposición para dotarles a los colegas de las pruebas originales, ¿sí? Para evaluación. Y son cosas que finalmente tienen que ver con la calidad del servicio y que lo se va y que ya eso no, muchas veces no se plantea o que se debía plantear en la cuestión del expediente, ¿no? Entonces son algunas cosas ahí interesantes que hay que atender. Sí, yo creo que sería muy importante compartir la información que hemos estado recogiendo de los estados. Llevamos en este momento 30 de la totalidad de los estados del país visitados, y en donde se han recogido cosas bastante importantes, sobre todo en el norte de la República, en el sureste mexicano, con Chiapas, con Tabasco, con Oaxaca, con Mérida, que ya estaré compartiendo con ustedes, pero que tienen toda la razón, ¿no? Desde lo que tú ya planteabas, no solo el lenguaje de señas, sino la intervención psicológica en algunos lenguajes de pueblos originarios, o en algunas personas que luego los tratan como analfabetos solo por no manejar el idioma, ¿sí? O se está hablando de la telemedicina, se está hablando de la teleorientación, cuando en sus comunidades ni siquiera hay luz, ¿sí? Entonces yo creo que creo que podemos compartir mucho de esta información, de los diagnósticos de los estados, y seguramente plantear algunas propuestas más interesantes. Bueno, Ok, por mi parte sería todo. aquí hay dos preguntas que quisiera, este, hay una de nuestro compañero Jesús Felipe Gutiérrez, que Ujú. pregunta quién y cuándo pueden solicitar el expediente en cuanto a instancias gubernamentales. En cuanto a instancias gubernamentales, se supone que debe ser por escrito. En el caso de los casos que tienen que ver con aspectos legales, solo puede ser por orden de un juez, en donde hay ya un antecedente específico. Pero, por ejemplo, en el caso de otros donde apenas se está haciendo la averiguación, por ejemplo, el caso del DIF
o de unidades de atención a la violencia intrafamiliar, pueden solicitar información a los consultantes, a los prestadores de servicio. Recuerden que esta norma abarca a personas o instituciones del sector público y del sector privado, ¿sí? Entonces es de observancia, no solamente si yo voy al DIF, al ISSSTE, al ISSSTE Bienestar, sino que también para los que tienen consultorios, ¿sí? Aquí veo a Angélica Pérez, a la cual le mando un saludo. ¿Qué características quizás deba tener un expediente que va encaminado a los problemas alimentarios? Que a lo mejor tiene características totalmente diferentes. O si aquí hay algún tanatólogo, que las características del expediente, qué aspectos debe de incluir, ¿no? Entonces creo que lo puede solicitar cualquier autoridad, debe ser por escrito, debe estar explicitado para qué, y se trata de algún asunto de carácter legal, solo un juzgado. Ok. Y una última pregunta que de Verónica dice, ¿existe algún órgano regulador o supervisor de expedientes en instituciones públicas? Se supone que ahora con esta modificación que se está haciendo, se va a devolver esta atribución a los consejos estatales de salud mental y adicciones, ¿sí? Solamente que lo que hemos encontrado en estados, que hay organismos, hay estados que tienen un OPD de servicios de salud, donde están todos los, a lo mejor los ecosamas o están las instituciones, y está parte el Consejo Estatal de Salud Mental. Pero se supone que esta va a ser una atribución. Estamos trabajando en la regulación de los residenciales, todos los anexos, ¿sí? Y que va a intervenir las COEPRIS estatales con los gobiernos del estado para luego solicitar. Viene una modificación a estas medidas regulatorias donde se va a cristalizar aquello de las auditorías académicas, ¿sí? Que puede ser al azar, que puede ser a una institución, que puede ser a un particular en la revisión de expedientes, ¿sí? Solamente que no han logrado poder unificar la guía de evaluación, porque no va a ser lo que tú decías, igual para un sistema sistémico, para un humanista, que para un cognitivo conductual, ¿sí? Entonces todavía falta unificar esos criterios para que se haga realidad lo de las auditorías, pero sí, la pregunta es, ¿será atribución de los consejos estatales de salud mental?